representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hace exactamente 28 años, tal día como hoy, yo les voy a echar un cuentico. Existió alguna vez un país que tenía una tasa de crecimiento, su economía superior a la de Alemania, un país donde el presidente de la República podía estar en minoría en el Parlamento y sin embargo no lo mandaba a invadir con colectivos, ¿no? Tenía que calarse pues el control de la instancia parlamentaria, un país donde la oposición tenía la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia de la Comisión de Contraloría, porque se suponía que precisamente la oposición era quien tenía la vocación y la actitud necesaria para controlar al Ejecutivo. Ese país donde la gente podía estudiar y pensar que si se graduaba de profesor, de abogado, de médico, tenía la posibilidad de construir un futuro y tener eso que llaman los pretenciosos movilidad social vertical, es decir, salir de abajo, caballero. Ese país se llamaba Venezuela y ese país recibió, repito, tal día como hoy, hace 28 años, un torpedo en su línea de flotación, un disparo, un cañonazo terrible. Fue el 4 de febrero de 1992. Repito, ha pasado ya 28 años, en términos históricos una generación son 25. Estamos hablando no solamente de un evento político, sino de un dato que ha impactado la historia del venezolano, la naturaleza incluso quizá de cómo nosotros hoy percibimos la realidad y nos percibimos a nosotros mismos. Buscando criterio experto para hacer esa evaluación, tenemos en línea a el doctor David Ruiz Chatein. David Ruiz Chatein es un historiador venezolano, un historiador que durante buena parte de su carrera ha estado trabajando, colaborando con colegas destacadísimos de él, promoviendo y construyendo conocimiento y más recientemente ha puesto énfasis en la publicación de su propia obra y en la actualidad coordina un importante centro de estudios en la Universidad Metropolitana, egresado él de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y de muchas otras casas de estudios donde ha realizado otros doctorados, otros estudios superiores. Está con nosotros en esta madrugada del 4 de febrero. David, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu opinión, ¿qué tan golpistas somos hoy todos los venezolanos a 28 años del 4 de febrero? Te escuchamos. Buenos días, Venezuela, y está muy sabrosa la mañana, feíta. Lástima que estemos conmemorando esta efemérides, que yo digo que es una efeméride pasajera, como las efemérides de Pérez Jiménez, ¿recuerdas? Ah, claro. Se celebraba un diciembre que él arribó al poder. Bueno, son efemérides pasajeras. No es un 5 de julio, no es un 19 de abril, que es una efeméride integradora, que es una efeméride que nos une a los venezolanos. Es una efeméride que nos parte, nos divide el 4 de febrero. Esta es una fecha lamentable porque se suspende, se corta, se fractura una democracia de 50 años, que en América Latina es un acto heroico. Una democracia de 50 años es un acto heroico en estos países de dictaduras, de caudillos.
somos golpistas porque, como dice el historiador Carrera Dama, tenemos la servidumbre por dentro, tenemos el despotismo por dentro. Parecía que necesitamos una crisis para que eso se activara, esa admiración por el golpista, por el que se la juega, por el arriesgado. Por cierto, que fracasó. De todos los comandantes, el único que no cumplió su objetivo, Hugo Chávez. Entonces sí, es lamentable que muchas veces estamos a la espera de lo que sucede en un cuartel para salvar la democracia. Eso lo decía Cecilio Costa, por cierto. La república no puede depender de la sorpresa de un cuartel. La república no puede depender de las sorpresas de un cuartel. Hermosa frase. Ahora bien, incluso en la actualidad, David, personas que se consideran a sí mismas opositoras al régimen totalitario que nació de esa madrugada del 4 de febrero hace 28 años, sin embargo, cuando tú les preguntas, ay, ¿cuál es la solución a este drama? Te dicen quiebre militar o intervención militar. ¿De qué manera esa forma de pensar de incluso quienes se suponen alternativa u oposición está influenciada, por un lado, por el largo acervo militarista y por otro lado, por la misma situación surgida del 4 de febrero del 92? Así es, hay una cultura. El día cuando publica su culto a Bolívar, Germán Carrera Dama, en el año 69, la primera edición del culto a Bolívar, que le preocupaba que los demócratas tenían el mismo discurso que los militares. Entonces él quería estudiar ese fenómeno histórico de la independencia y de Bolívar, y aparte de su significación histórica, manipulación ideológica, que es lo que es el culto a Bolívar, para ver si desentrañábamos esos. Hasta el mismo Woodward, en un libro que se llama Las Nubes, también refiere a eso. ¿Por qué no exaltábamos a los empresarios? ¿Por qué no exaltábamos a los periodistas? ¿Por qué no exaltábamos a nuestros grandes escritores civiles? No, siempre la fecha tenía que ver con un general, con un dictador, con una efeméride heroica. Y entonces no consideramos heroico montar una empresa, no consideramos heroico tú y tu programa, tu esfuerzo heroico que haces para mantener tu programa en circunstancias tan adversas. Entonces, tenemos sembrado en la mente la servidumbre, tenemos sembrado en la mente el despotismo, tenemos sembrado en la mente el golpismo, y eso tenemos que hacer un gran esfuerzo los demócratas. La fuerza que debe construir la democracia es la civilidad, la población organizada en protesta. Lamentablemente estamos en un momento como de reflujo popular, que esos momentos suceden en los procesos de luchas sociales, que el pueblo en algún momento decae, pero seguramente retomaremos ese camino de lucha, de civilidad, que es el único camino para salir de una dictadura. Estamos conversando con el doctor David Ruiz Chatén, historiador venezolano. David, durante muchísimo tiempo, durante décadas, cada 18 de octubre se replanteaba en los periódicos y en los foros y en los debates aquella vieja historia, aquella vieja diatriba sobre si el 18 de octubre del 45 había sido golpe o revolución. Sobre el 4 de febrero no hay ninguna duda. Fue un golpe y un golpe sangriento. Sin embargo, a posteriori, Chávez intentó maquillarlo y lo vendió como una quijotada. ¿Cuál es tu lectura del 4 de febrero del 92 y de qué manera gravita todavía hoy sobre la política venezolana? El 4 de febrero comienza el odio nuevamente en Venezuela, comienza la intolerancia. En Venezuela, a partir del año 58, construimos por primera vez en nuestra historia un ponernos de acuerdo, todos los venezolanos, para construir el país que queríamos. Nos matamos y nos odiamos porque éramos republicanos en el siglo XIX, digo, y monárquicos. Nos matamos porque éramos paesistas y antipaesistas. Nos matamos porque éramos bolivarianos y antibolivarianos. Nos odiamos y nos matamos porque éramos liberales y conservadores. Nos matamos y nos odiamos porque éramos andinos y antiandinos. Y nos matamos y nos odiamos porque éramos adecos y antiadecos. Y se construyó en la democracia una convivencia única en nuestra historia, 50 años de convivencia, de tolerancia,
ponernos de acuerdo, que nos dio prosperidad, estabilidad y ascenso social. Y el 4 de febrero eso se comienza a fracturar, nos volvemos a odiar, nos volvemos a excluir. El Estado con Chávez se volvió confesional. El que no está con la revolución no es venezolano, no es patriota, no es bolivariano. Sumamente grave la significación histórica del chavismo y del 4 de febrero, y nos tiene fracturados y nos tiene arruinados. Yo lamento mucho tanta gente que se ha ido, lamento mucho tantas empresas que se han cerrado, lamento mucho tantos colegios, tantas universidades que en todo el país han ido cerrando. Los jóvenes se tienen que venir a Caracas a estudiar porque no hay agua, no hay luz, no hay internet en el interior. Eso es el 4 de febrero, destrucción para Venezuela y odio. Ha sembrado un odio profundo, incluida en cada familia venezolana. David, estamos conversando con el historiador venezolano David Ruiz Chatén, quien inicia su conversación con nosotros con una expresión que a mí me llena de alegría y de optimismo. Dice, esta del 4 de febrero es una efemérides pasajera, porque es una efemérides que divide, no que une, no que integra. ¿Qué palabra tendrías tú para un joven venezolano de 25 años, de 28 años, de 30 años incluso, de 34 años, que o no había nacido o estaba naciendo o había nacido pocos años antes de esa fecha y que no conoce otra cosa que este país depredado por el bullying y una oposición defendiéndose como que si quien estuviera en Miraflores fuera un ejército de ocupación? ¿Qué le dirías tú a ese joven venezolano que está aquí porque decidió quedarse acá? Hay que seguir preparándose, hay que seguir estudiando. Yo lo observo, mucha gente no deja de estudiar, o sea que hay fe de que vamos a salir de esto, hay confianza en que vamos a salir de esto, hay muchas imposiciones y a pesar de esas imposiciones la gente se mantiene firme. Yo vi a la gente en la calle hasta hace poco tiempo. Te digo, estamos viviendo un reflujo popular pasajero, pero este es un pueblo, se siguen acumulando los materiales combustibles en la orilla del río y esto va a estallar, pero un estallido de paz, un estallido de calle, un estallido cívico como fue el 14 de febrero del 36 y como fue el 23 de enero de 1958. Que como dicen los que vivieron aquel momento, el pueblo iba sin armas a los cuartos para evitar que los militares salieran para defender la continuidad de una dictadura. Eso es lo que hay que decirle a los jóvenes. Hay que mantener la actitud de lucha, hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando, porque este país no se merece esta desvergüenza. Este país no se merece esta desvergüenza que se llama Revolución Bolivariana. David, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta clase de venezolanismo, de amor por el país en esta madrugada del 4 de febrero del 2020. Un gran abrazo, David. Muchas gracias, hermano. Esperamos estar en contacto para actividades que tenemos en tiempos recientes. Por supuesto, siempre a la orden de esta ventana de quienes como tú están construyendo ciudadanía desde esa importante función que es la labor de investigación y de docencia. Era David Ruiz Chatén, historiador venezolano. Un gran abrazo, hermano. Un abrazo, muchas gracias, hermano. Buenos días. David Ruiz Chatén con estas expresiones tan hermosas en esta madrugada de recuerdos dolorosos. Más de 100 muertos hubo en la madrugada caraqueña del 4 de febrero del año 1992. Y todo eso para terminar 28 años después en esto, en este desastre, en una Venezuela que no es capaz de producir ni los alimentos que consume, en una Venezuela donde el presidente de la República dice que sí, que el embajador cubano tiene derecho a asistir a los consejos de ministros y debe tener las puertas abiertas en todos los ministerios. Es decir, un país que no es que fue invadido, no vale. Un país que paga para que lo invadan, cuyo gobierno paga para que lo invadan. Eso es lo que tenemos 28 años después del 4 de febrero, un país de corrupción generalizada, de vicio desde el poder. Para eso fueron los 100
y pico de muertos del 4 de febrero. Que nadie se lo olvide y que, como dice Agustín Chatén, sea esta una efemérides pasajera. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy, 4 de febrero, está prevista en horas del mediodía la llegada al país de una comisión, de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta delegación invitada a Venezuela por la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, y por el gobierno interino de Juan Guaidó. Esto ha sido motivo suficiente para que desde el poder, desde el régimen presidido por Maduro Moros, se hayan producido, por cierto, reacciones contradictorias, ¿no? Por un lado, ha salido el señor Arreaza diciendo que no van a entrar, que no les van a permitir entrar porque ellos no han sido invitados por el gobierno de Maduro y que Venezuela no pertenece a la OEA y no se rige por el sistema interamericano de derechos humanos y que en consecuencia no van a entrar. Ahora, el jefe de Arreaza, jefe de Maduro, jefe del gobierno, porque muchas veces el gobierno dice misa, pero Diosdado Cabello hace otra cosa. O dice otra cosa y termina haciéndose lo que dice Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo ayer en la rueda de prensa que acostumbra dar el PSUV, que a ellos no les da ni frío ni calor la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tienen ningún problema con eso, que para ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no existe, así que le importa poco pues lo que hagan o puedan dejar de hacer. En consecuencia, queda todavía la incógnita, queda todavía la interrogante acerca de qué va a ocurrir ciertamente en el mediodía de hoy. Si, para decirlo con claridad, el gobierno aún tiene la posibilidad de escoger de qué manera va a perder, ¿no? Porque si permite la entrada de la Comisión de Derechos Humanos, lo más probable es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda interactuar directamente con las víctimas y nutrir, fortalecer, robustecer el diagnóstico crítico que hay sobre la delicada situación de los derechos humanos en Venezuela. Y eso el gobierno puede interpretarlo como interpreta todas las críticas, como una agresión y como un debilitamiento de su imagen internacional. Pero también puede ocurrir que se imponga la tesis absurda, la tesis gorila, la tesis violenta, y no le permitan ni siquiera la entrada al país, que no los dejen bajar del aeropuerto, es decir, que le hagan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que le hicieron a Delcy Rodríguez allá en Madrid, ¿no? Que no los dejen pasar del área internacional. Eso es una posibilidad. Bueno, por cierto, la comparación es apenas referido a lo situacional, porque Delcy Rodríguez está sancionada y tiene prohibido el ingreso al espacio europeo, cosa que no ocurre en Venezuela con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Pero bueno, repito, si se impusiera la tesis del gorilato, si se impusiera la tesis de no permitir la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces el costo de opinión y el costo político podría ser mucho mayor para el régimen y, bueno, generar cualquier cantidad de situaciones y de consecuencias aún más lesivas para la extremadamente deteriorada imagen de Maduro. Digo esto porque si les permite entrar y luego intentan obstaculizar su desempeño, esa sería una opción lamentable, pero sería una opción. Fíjense ustedes lo que acaba de pasar en el día de ayer con la delegación de la ONU, de las Naciones Unidas, acá en Venezuela, como todo el mundo sabe, a raíz de la visita de Michelle Bachelet y de sus informes, se logró la creación de un equipo estable de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el país. Esa comisión ha estado funcionando, ha estado trabajando, ha estado haciendo contacto con las víctimas y se ha desplazado hacia los lugares en los que hay situaciones de conflicto. Bueno, esa comisión fue al sur de Venezuela, al sur del estado Bolívar, fue a la Gran Sabana, pero no les permitieron llegar a las zonas de conflicto, no les permitieron llegar a el lugar donde han sido incluso asesinados indígenas de la etnia Pemón, donde el alcalde del municipio de Gran Sabana tuvo que salir huyendo del municipio y de Venezuela a esos lugares donde se han producido masacres en las cercanías de las minas. A esos lugares no les permitieron llegar. Y esto se sabe porque precisamente denunciaron los representantes de la etnia Pemón esta irregularidad. Entonces decía, quizás una opción para el gobierno podría ser dejarlos entrar y luego intentar coartar su funcionamiento. Sea lo que sea que hagan, el gobierno está en eso. Una dinámica de rendimientos decrecientes. Es decir, haga lo que haga, van, para decirlo popularmente, palo abajo, ¿no? Van en sentido de un cada vez mayor deterioro. Pero, repito, para hoy pueden escoger si bajar por la escalera o tirarse por el balcón. Si le niegan la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se tiran por el balcón. Si intentan algún tipo de mecanismo para obstaculizar su funcionamiento, pero permiten su entrada, quizás pudieran entonces tener un deterioro más moderado. Pero el deterioro, repito, de la imagen del régimen en materia de derechos humanos es indetenible. Como indetenible es la angustia de los zulianos. Esto es importante decirlo. Y vamos a tener ahora en la madrugada un contacto con el periodista maravino Lenín Danieri. Lamentablemente, como ustedes saben, allá tienen varios días sin energía eléctrica y no funcionan los teléfonos regulares y los teléfonos celulares se quedan sin carga. Lamentablemente no hemos podido establecer el contacto con Lenín Danieri. Él publicó ayer unos mensajes estremecedores en la red social Twitter. Lo conversamos anoche cuando pudimos hacer contacto. Muertes y apagones, titula este comentario emitido hace 19 horas por el periodista zuliano Lenín Danieri en la red social Twitter. Fui hasta el hospital universitario y me conseguí con algo terrible. No solo el apagón que los afecta desde hace 3 días. 2 neonatos, Javier Fernández y Brian García, fallecieron. Hay un paciente muy grave también en neonatología. El hospital universitario de Maracaibo está sin energía desde el domingo. Las intervenciones previstas y la mayoría de la atención queda prácticamente paralizada, nos dice Lenín Danieri. Se desconocen razones del por qué la planta eléctrica del hospital no funcionó. Estas cosas hay que decirlas, hay que difundirlas. Recuerden ustedes lo complicado que está siendo para los periodistas, sobre todo en el interior del país, poder difundir todo esto que está ocurriendo. Yo creo que es importante las dos dimensiones de este tema. Otro mensaje
Lenín Daniel, dice: el Hospital Universitario de Maracaibo está sin energía desde el domingo. Se desconocen las razones de por qué la planta eléctrica no funcionó. Hay angustia y desesperación tanto en el personal médico como en el personal de enfermería. Decía, esto debe ser dicho con claridad porque por un lado está la obvia responsabilidad del régimen, de quien maneja las palancas efectivas del Poder Ejecutivo. Por otro lado, debo recordar que desde hace ya varios meses, más de medio año, sectores de la sociedad civil en el Zulia y en Caracas han estado trabajando en alternativas para paliar al menos la crisis eléctrica en algunas ciudades venezolanas, el caso concreto de Maracaibo, el caso concreto de San Cristóbal, el caso concreto de Porlamar, el caso concreto incluso de varias zonas del estado Miranda, acá en la región capital. Allí se hizo un esfuerzo importante, se elaboró un anteproyecto de ley para atender esta emergencia, para paliar esta emergencia. Ese anteproyecto de ley no es necesariamente perfecto, ese no es el proyecto de ley con el que esté casada la sociedad civil venezolana, pero dice, aquí hay una discusión que hacer, aquí hay un área donde hay que avanzar, abramos el debate y que de ese debate parlamentario surja la opción que sea técnicamente impecable, financieramente viable y políticamente con el respaldo necesario. Bueno, chicos, lamentablemente ese proyecto de ley que tenía incluso amarrada la posibilidad ya de financiamiento vía Comisión Andina de Fomento, Corporación Andina de Fomento, disculpen, no solamente no recibió la atención prometida, y estoy hablando de nuestra Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional legítima, de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. El mismo Juan Guaidó dijo en diciembre, vamos a diferir el punto y vamos a estudiarlo mejor. Vamos a crear una comisión para estudiar mejor el punto y ver cómo hacemos con este debate. Y luego en enero, sin ningún tipo de explicación, dijo el propio Juan Guaidó, bueno, no vamos a discutir eso. Gaveta con eso, vamos a engavetarlo. Vamos a pensar en otras opciones. En ese momento, cuando el presidente Guaidó, cuando mi presidente Guaidó, el político a quien yo apoyo, pero porque lo apoyo, le exijo, cuando dijo eso Guaidó, yo me preguntaba acá, conversando con ustedes, y mientras se les ocurre algo nuevo, ¿cómo se le dice eso a quienes están en San Cristóbal, en Porlamar, a quienes están en Maracaibo en esta situación desesperada? ¿Cómo se les dice? Que aguanten, ¿no? Bueno, esta es la situación que tenemos en este momento. La información que reporta nuestro colega Lenín Daniel. Niños muriendo porque no hay energía eléctrica, ni siquiera en los hospitales, y las plantas no funcionan. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que el culpable de esto es Guaidó? No. El culpable de esto es Claro. Ahora, es responsabilidad. Hay que diferenciar los conceptos. Culpa y responsabilidad. La culpa es del gobierno. Ahora, la responsabilidad del campo democrático es construir soluciones, todas las que se puedan, y no cuando se produzca el cese de la usurpación. No, ya. Porque la muerte no espera que la vida tampoco lo haga. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza de la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza de la Unión y gracias a Dios pudimos conectarnos efectivamente con Lenín Danieri, cuyo trabajo y cuyos reportes les comentaba en el segmento anterior. Lenín, gracias por este contacto madrugador. ¿Podrías resumirnos más apretadamente cuál es la situación que te encontraste en el Hospital Universitario de Maracaibo? Te escuchamos. Mira, ni en un hospital en guerra hay las condiciones que las que tienen los centros de salud de todo el estado, porque no solamente el hospital universitario, son todos los centros de salud de acá del occidente del país que tienen problemas. Mira, llegué al sitio y en el hospital a oscuras, pacientes en la parte exterior, porque por el calor no podían estar del lado adentro, personas esperando a ver si se resolvía el problema de la luz, porque había otra cosa, Chugo. Si tú consigues el anhelado cupo para operarte, si te vas lo pierdes. Entonces las personas estaban como que, bueno, vamos a ver si se resuelve en el nombre de Dios lo de la luz, y esperando a la buena de Dios a ver si se podían ser intervenidos. Hay personas que tienen un año esperando, Chugo, porque les resuelvan el problema y pueden intervenir quirúrgicamente. Mira, ser pobre y ser paciente crónico en este país, hermano, es una muerte segura. He visto muchísimos casos de personas que lamentablemente pierden la vida porque no tienen la manera de poder comprar los insumos y los medicamentos para poder salvarse. Lo que viene en el hospital universitario es lamentable. La morgue está colapsada porque de por sí, cuando hay electricidad, los sistemas de enfriamiento no funcionan. Entonces imagínate ahora sin luz, es muchísimo peor. Y los cadáveres están, mira, a menos de 40 segundos de pasar a un área de asistencia. O sea, a pocos pasos de donde atienden a personas, hay cadáveres descomponiéndose. ¿Se puede creer que eso sea posible? O sea, que eso ocurra ante las narices de un personal médico, o sea, que un director que es médico, sé que es médico, y que un director que, bueno, que este tipo de situaciones ocurran. Mira, personas sumamente preocupadas porque decían, mira, ya han suspendido tanto la operación que me va a pasar. Una señora me lloró y me decía, mira, mi hermana, yo no sé qué va a pasar con ella. O sea, ella tiene un cáncer que tiene que ser intervenida quirúrgicamente lo más pronto posible. Y como ella, cientos de personas en la misma situación, Chugo. Referías en tus mensajes en la red social Twitter la situación compleja en neonatología. Sí, Chugo. De hecho, estuve en morgue porque quería averiguar bien el caso de estos 2 niños muertos. Me lo confirmaron, los cadáveres estaban allí, los cuerpos pequeñitos estaban en el área de la morgue. Por supuesto, había un área de vigilancia ahí con un personal de seguridad que me impedía buscar más datos, pero sin embargo, información extraoficial, sabes que uno tiene gente del lado adentro y dice, no, que efectivamente ahí están esos cuerpos, pero no solamente están esos, o sea, hay varios. No te imaginas cuántos. Por supuesto, tendría que confirmarlos bien, pero sí, Javier y Brian, si mal no recuerdo, son los nombres de estos 2 niños que lamentablemente perdieron la vida. 2 nuevas víctimas, Chugo, porque esta no es la primera vez que pasa. Ahí en el hospital universitario ha ocurrido varias veces, sí, y por la misma razón, que es lo peor. O sea, la planta no operó, parece que hubo una falla en el sistema eléctrico, la planta no operó, dañó también unos equipos en el área interna, y la poca respuesta de Corpoelec, o la respuesta oportuna de Corpoelec, ha dado como resultado este lamentable desenlace. Que estoy seguro que hay más muertos, Chugo. Lo que pasa es que al personal médico lo amenazan, no solamente como tal, porque ¿qué puede preocupar a un médico que pierda un sueldo de 500, 600 mil bolívares al mes? Lo que les preocupa es que lo puedan meter preso, porque es la real amenaza que le hacen. Dicen, mira, si tú dices algo, si aquí se da la información a los medios sobre algo de lo que acontece dentro del hospital, te mandamos al CEDIN para que te lleve preso. Y esa es la real amenaza, por eso es que hay tanto miedo. Lenín, te agradecemos vivamente este contacto, hermano, en esta madrugada del 4 de febrero. Un gran abrazo. Un abrazo, hermano. Gracias a ti, a la audiencia. Era Lenín Danieri, periodista del Estado Zulia, ratificando pues el contenido de los mensajes
que les comentaba yo en el segmento anterior, esta situación dantesca en el Hospital Universitario de Maracay. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. La doctora Alba Fernández, especialista en estética facial y corporal, con novedosos tratamientos. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Di que lo escuchaste por RCR 750 y la consulta es gratis. Y realza tu belleza. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos a meter ahora con el tema de los servicios públicos, no solamente con la deficiencia en la prestación de los servicios, que eso es harto conocido, sino con una circunstancia compleja que tiene que ver con el pago de los mismos, cómo sobrevivir al pago de los mismos, cómo pagar los servicios y no quebrar en el intento. Esa es la pregunta que se hacen todos los días, por ejemplo, los comerciantes. Lo conversamos acá alguna vez con Felipe Capasolo, presidente del Consejo de Comercio, nos decía, tenemos que pagar cánones de arrendamiento dolarizados, tenemos que pagar servicios a muy alto precio y después de pagar esos servicios tenemos que volverlos a pagar porque tenemos que cancelarle al prestador privado que sí efectivamente nos da el servicio que necesitamos. Es decir, por ejemplo, tú tienes que pagarle al aseo urbano, pero después tienes que pagarle al camión particular para que venga así a recoger la basura. Le pagas a Hidrocapital, pero después tienes que pagarle a la cisterna que sí te trae el agua, y así por el estilo nos explicaba en aquel momento Felipe Capasolo. Los comerciantes de Los Alias, del municipio de Los Alias, tienen un planteamiento importante que hacer al respecto. Y tenemos en línea al doctor Bernardo Calvo, él es presidente de la Cámara de Comercio de Los Alias. Doctor Calvo, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá con este tema del pago de los servicios? ¿Le escuchamos? Buenos días, Chugo. Gracias por recibirme, gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia tan temprano de la mañana. Mira, específicamente en Los Alias hay un desarrollo que tiene bastante tiempo, del año 2014, cuando en diciembre del 2013, a la salida del alcalde anterior, se firmó un contrato de concesión del servicio, imagínate tú, por 10 años con autorrenovación por 10 años más. Es decir, ellos dejaron como una especie de obligación, la cual no es cierto, no es una obligación, por 20 años, en una suerte de privatización del servicio de aseo urbano, que solamente ha degradado en un aumento de tarifa descomunal
cuando ellos mismos se ponen en una ordenanza, que además que es una normativa bastante de muy poco impacto, porque tiene por encima leyes que la regulan, incluso estas ordenanzas las hacen a su medida, y lo que están haciendo es incrementar las tarifas. Mira, ahora un negocio, en el nuevo momento que tienen ellos, un negocio tendría que pagar hasta 18 millones de bolívares mensuales por aseo urbano, cuando lo que está pagando son 15.000 a 30.000 bolívares de luz. Imagínate todo el abuso. Y lo que estamos nosotros reclamando no es que el servicio sea bueno o sea malo, sino que la suerte de monopolio del aseo urbano no les da derecho a ellos, primero, a imponer tarifas, y nosotros no estamos obligados a pagarlas. Ninguna tarifa estamos obligados a pagarla. Eso sería en todo caso una tasa de servicio, pero si yo no estoy de acuerdo con ella, simplemente no la pago. Yo en mi caso tengo 5 años que no pago el aseo urbano. La alcaldía no tiene manera de resolver el reclamo porque ellos instalaron el servicio de forma ilegal y además las tarifas son abusivas. ¿Tú crees que alguien, por ejemplo, a un comercio le ponen $50 equivalentes para pagar esa tasa de urbano? Ellos no podrían estar contratando personas, generando empleo, mucho más aún si esta gente cree que va a imponer a uno una tarifa de $1,000. Por ejemplo, date un ejemplo, un comercio pequeño, un kiosco. O sea que uno tendría que pagarle a ellos lo que a ellos les dé la gana. Pues eso no va a pasar. Había una suerte de presión en las oficinas de Serdeco, de Corpoelec, donde los empleados te estaban diciendo que si no pagabas el aseo, no te permitían pagar la luz. Esa es una primera situación de secuestro, y estos empleados decían que eran instrucciones de la alcaldía. Dime tú, ¿dónde la alcaldía tiene injerencia o tiene dominio sobre los empleados de Corpoelec o Serdeco para obligarlos a pagar, a hacer que la gente pague primero el aseo, y si no, no te dejan pagar la luz? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el aseo urbano es una obligación del gobierno, una obligación del municipio. Ellos tienen que recogerte el aseo urbano y no depende del pago, se llama salubridad pública. Este pequeño detalle a estas personas se les olvidó y trataron de convertir el aseo urbano en un negocio lucrativo. Es una suerte de monopolio. ¿Cómo funciona? Muy fácil. El alcalde de turno, que en este caso en Los Alias no tiene ningún balance de poder porque la Cámara Municipal está instalada por ellos, por él mismo, él la promovió, él le llevó adelante la publicidad electoral, ganaron, y ahora resulta que no hay separación de poderes, es un solo poder. Son una sola persona, porque tiene 6 concejales que son puestos por el alcalde. En este momento, todas las decisiones que diga el alcalde, la Cámara Municipal solamente levanta la mano. Un solo concejal que no es del partido del alcalde, es el que se opone a todas estas cosas, pero por supuesto no tiene fuerza, porque es uno sobre 7. ¿Qué están haciendo ellos? Están colocando las tarifas en los puntos que le da la gana, explotando el monopolio del aseo urbano, y están coaccionando a las personas. Las personas tienen libertad de elegir lo que van a pagar. Una cosa es que tú crees impuestos obligatorios porque tú tuviste ventas. Si tú tienes ventas, tú tienes que pagar sobre los ingresos brutos. De esos ingresos brutos, tú tienes un porcentaje de impuestos y tú vas y lo pagas. ¿Cuál es el segundo secuestro que te está haciendo la alcaldía de Los Alias? Y lo están haciendo también en Chacao, Baruta y El Atillo. Que si tú no pagaste el aseo, entonces ellos no te quieren recibir el impuesto sobre actividad económica. Esto es negativo para el comerciante, pero es mucho más negativo para la alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía prefiere negarse a recibir los ingresos por impuestos naturales, de ingresos brutos por licencia de actividad económica, antes que renunciar al cobro del aseo. Porque un impuesto de actividades económicas puede oscilar entre el mínimo tributable, que puede ser 10.000 bolívares, 20.000, 15.000, 140.000. Pero el aseo urbano es de 2 millones, 10 millones, 20 millones. Esta desproporción de la ansiedad de cobro de la alcaldía es tan descomunal que te hacen cualquier triquiñuela para ponerte en desventaja como comerciante, como débil jurídico. ¿Qué es lo que hacen? Aparte del secuestro, si no me pagas el aseo, no te recibo la luz y te la van a cortar. Obviamente nadie quiere que le corten la electricidad. Entonces los empresarios que están desprevenidos, obviamente pagan estas excesivas tarifas de aseo y terminan cerrando los negocios. En Los Alias está creciendo el número de negocios que están cerrando porque es abusiva la tarifa y no la pueden pagar. Entonces, como se sienten obligados, como no entienden que pueden defenderse,
algunos pequeños comerciantes que no se han dado cuenta de la labor que está haciendo la Cámara de Comercio en su defensa, están cerrando los negocios. Incluso personas que, sabiendo cómo pueden defenderse, deciden no hacerlo, porque esta dificultad le va a traer, según presiones verbales, según abusos de funcionarios de alcaldía, le va a traer peores consecuencias. Lo que tiene que hacer es defenderse. Entonces, el secuestro de un pago para permitirte ponerte al día con la electricidad ha estado afectando incluso la factura eléctrica. Por eso fue que la gente de Corpolec decidió ordenar en todas las oficinas del país que reciban el pago de la electricidad sin exigir el pago del aseo como obligatorio. ¿Por qué? Porque la gente dejaba de pagar las dos facturas. Es decir, el comerciante va a la oficina de Corpolec y dice, yo quiero pagar la luz, pero no quiero pagar el aseo, no importa cuál sea la causa. Y en esa oficina le decían, bueno, ahora sí, págueme la electricidad por lo menos y reclame el asunto del aseo en la alcaldía. La alcaldía se está quedando aislada, y te estoy hablando de Los Alias, Chacao, Baruta, Gatillo y un montón de alcaldías que están regadas por el país, que quieren hacer del aseo urbano un negocio monopólico y lucrativo. ¿Qué están haciendo ahora? Sencillo. Ahora que están recibiendo el pago de electricidad, se está incrementando los ingresos por la tarifa eléctrica, que por cierto también la están subiendo, pero en medidas mucho más bajas, con una factura de 60.000 hasta 100.000 bolívares. Eso todavía se puede pagar, todavía está acorde con lo que es la economía, la salida del subsidio, pero la tarifa de aseo, imagínate tú, de 60.000 a 18 millones, ¿a quién le cabe en la cabeza que vas a pagar 18 millones por un servicio de aseo solo para garantizarle el lucro, la utilidad a un grupito de accionistas avalados por un alcalde con fines de lucro? Es decir, tienes que sacrificar el empleo local para que una pequeña empresa a suerte de monopolio tenga utilidades. Y eso está pasando en estos municipios. El segundo secuestro ocurre y una ordenanza que se cree que está por encima de la Constitución y las leyes te obliga a presentar solvencia de aseo urbano para poderte recibir el trámite del pago de la licencia. ¿Qué locura es esa? ¿Qué le pasa a los alcaldes? ¿Qué es lo que tiene que hacer el comerciante? ¿Qué es lo que hago yo? Voy para allá sin solvencia de aseo urbano. Bueno, ¿usted no la presenta? No la presento. El acto ilegal que están haciendo la alcaldía, específicamente la alcaldía de Los Alias, que es la que nosotros tenemos en la mano, y ahora te voy a hablar de un par de cochinadas que están haciendo la alcaldía de Chacao. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, tú llegas con tu pago de impuestos, tu tarjeta de débito para pagar por el punto, los impuestos municipales que se pagan mensualmente, y ellos se niegan rotundamente a hacer el trámite, colocándote en estado de indefensión y de incumplimiento. De incumplimiento porque no te permitieron hacer el pago, que es un deber, es un impuesto causado por ventas. Y en estado de indefensión porque verbalmente te niegan, pero no te dan por escrito ningún documento diciéndote la causa. La causa te la dicen verbalmente. Yo no te recibo el pago del impuesto porque tú no me pagaste el aseo. Bueno, me parece muy bien. Ahora ponme eso por escrito. Dime por escrito, métele tu nombre, apellido, huella digital, cuál es tu cargo en esta alcaldía de Dirección de Administración Tributaria, y ponme por escrito que tú no me recibes el pago porque no te pagué el aseo. No, eso no lo hacen. Porque aun cuando las ordenanzas de ellos dicen que tienes que presentar solvencia de aseo, la ley dice que ellos tienen que darle curso al trámite que tú les lleves. Entonces ellos por escrito no van a violar la ley, porque lo que viene de ahí para adelante con esta respuesta es que uno le mete un amparo, uno le mete una denuncia hasta de orden penal, y va preso el funcionario y tiene consecuencias directamente el alcalde. Porque ellos no pueden alegar que tú le puedes meter un mandato. La responsabilidad del quejado es a ti. Por eso tienes que tener cuidado con las leyes que tocan. Es decir, esa presión, ese acorralamiento está funcionando en muchos comerciantes que no saben defenderse, y nuestra labor en la Cámara de Los Alias y en la Cámara del Estado Miranda, en la Cámara Industrial del Estado Miranda, es defender al comerciante, defender al afiliado o no afiliado en todo caso, para que sepa que tiene la opción de no ser abusado de esas tarifas. Lo más reciente, la factura de febrero del centro comercial San Ignacio en Chacao es de 2.000 y tantos millones de bolívares por el centro comercial, algo así como $25.000. Estos delincuentes monopólicos
pretenden sacarle al centro comercial San Ignacio $25,000 en el mes de febrero, $25,000 en marzo. Chicos, con esas cantidades uno monta su propia empresa de aseo urbano, específicamente para el centro comercial. Cuando los costos de entrega de la basura en los vertederos son por kilo, estas personas pretenden cobrarte según lo máximo que le pueden sacar a las personas. Entonces, ¿ellos qué calculan? Bueno, un comercio tiene 100 metros cuadrados, vamos a cobrarle por metro cuadrado. No, pendejo, tú no eres socio de ese comercio. Disculpe, señor Calvo, estábamos conversando con el señor Bernardo Calvo, presidente de la Cámara de Comercio de Los Alias, al menos así se presentó. Tuve que cortarlo porque utilizó un lenguaje inapropiado. Y como ustedes saben, en este espacio, en este momento hay una importante cantidad de padres de familia, de madres de familia, que están preparando a los niños para la escuela mientras ven el programa. En eso somos acá muy cuidadosos e intraficables, independientemente de que no estemos hacia el abierto, independientemente de que no tengamos controles públicos, pero en eso somos extremadamente cuidadosos porque, repito, hay público infantil que nos está escuchando y por eso debemos tener este cuidado. Sin embargo, me parece extremadamente delicada la denuncia que hace el señor Bernardo Calvo. De ser esto así, estaríamos en presencia de una conducta, digamos, suicida por parte de las alcaldías, porque estarían forzando al cierre a los comercios, y si cierran los comercios, ¿quién paga tributos? Y si no hay pago de tributos municipales, ¿de qué vive la alcaldía? Entonces es una situación ciertamente compleja, ciertamente difícil. Vamos a buscar la opinión del alcalde de Los Alias para contrastar este planteamiento que hace el presidente de la Cámara de Comercio con lo que es el accionar de la alcaldía. Finalmente, un comentario sobre otro efemérides que hubo ayer. Ayer se conmemoró el Día del Abogado, y ayer, Día del Abogado, se produjo la detención ilegal del doctor Jesús Berro. El doctor Jesús Berro es un jurista del estado Táchira, prestigioso jurista del estado Táchira, profesor universitario, investigador, maestro de generaciones de abogados tachirenses, y fue detenido ayer por el FAES. Los reportes que esta detención se produjo sin orden judicial. Repito entonces, en pleno Día del Abogado fue detenido este abogado en el estado Táchira sin orden judicial. Así lo reseña la gente del diario Los Andes. Ante la detención del abogado de la Fundación El Amparo, Jesús Alberto Berro, ocurrido en horas de mediodía de este lunes por parte de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana, el director de esa ONG sin fines de lucro, el exdiputado Walter Márquez, manifestó que no descarta que se deba a un hecho de retaliación política por las denuncias que asistió ante la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y sus funcionarios. Eso ocurrió ayer, Día del Abogado. Entonces, vean ustedes cómo todo se concatena, ¿no? Este abogado que asistió en estas denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional, la Comisión de la ONU, a la que no le permitieron acceso a las zonas de conflicto allá en la Gran Sabana, y hoy al mediodía llega a Maiquetía la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para decirlo de alguna manera, este tema de los derechos humanos tiene prácticamente cercado al régimen. Trabajamos para ustedes, dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles, don César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.